amor, siempre su amor. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores, ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Este amor tan glorioso, este amor tan sublime, Él quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma al quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma que Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores, ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Cuando pasan cosas que no son las que yo pensé, cuando pienso en un final y termina todo mal, cuando pienso que Jesús ya no escucha más mi voz por no querer entender
pregunto por qué Dios y me pierdo mi ansiedad. Por mí mismo quiero hallar esa duda que me llega hasta el alma. Y le oro a mi Señor porque no puedo entender hasta que en su dulce calma me pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo las fuerzas, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste tú hermosas alas al pavo real, pero al búfalo le diste a ser tu dormiré y de polvo cubriré mis palabras y razones ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y que das, que tú lo puedes hacer, porque esto es lo mejor. Me arrepiento de hablaba cosas que no comprendía, y le oro a mi Señor porque ya puedo entender hasta que en su dulce calma me pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Muy buenas noches, les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denville, Illinois, en un programa más de la Hora de la Verdad. Es nuestra oración que este programa pueda ser de bendición a la vida de cada uno de los radioescuchas, y la enseñanza en esta noche se titula El ayuno cristiano. Estaremos meditando acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte con referente al ayuno cristiano. ¿Qué es el ayuno? ¿Por qué debemos ayunar? ¿Es un mandamiento ayunar? Y esas preguntas las estaremos mirando con la ayuda de Dios en unos momentos. Así que quiero darle una muy bienvenida a todos que ya están en sintonía. Y gracias por sintonizar Radio Monte Hebrón y en esta noche el programa La Hora de la Verdad. Que Dios les bendiga y seguimos en nuestro programa. Quiero ver a Jesús, ya que Él murió por todos, y me arrodillo y le digo: Santo,
santo, y aplaudo y le doy la gloria, gloria al Hijo de Dios. Al entrar a esa hermosa ciudad, mi amor supo mejor. Me enseñaron todo el cielo y vi a muchos santos también. Vi a Abraham, a Isaac y Jacob, Marcos, Lucas y Timoteo. Pero dije, quiero ver a Jesús, ya que Él murió en la cruz por mí. Y me arrodillo y le digo, santo, santo, le digo santo, y aplaudo y le doy la gloria, gloria al Hijo de Dios, santo, 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 y aplaudo y le doy la gloria, gloria al Hijo de Dios, la gloria al Hijo de Dios. Quiero mandar un caluroso saludo desde la ciudad de Denver a mi hermano Juan Menés, que está sintonizando en esta noche la hora de la verdad desde la ciudad de Rochelle, Illinois. Saludos a él y a su familia y que Dios les bendiga, y gracias por sintonizar en esta noche nuestro programa. También quiero mandarle un saludo al pastor Armando Saucedo, que está escuchando desde Nuevo México. A él, a su esposa y a su hijo, y a la iglesia también. Que Dios le bendiga, pastor Armando, y siga adelante en la obra del Señor. Y también a todos los que están sintonizando, que no se han reportado o que no se reportan, gracias por sintonizar nuestro programa. Y el único propósito es poder ser de bendición a través de la enseñanza de la palabra de Dios y a través de este ministerio. Así que gracias y un saludo a todos los que se reportan y los que no se reportan, los que sintonizan la hora de la verdad. Que Dios les bendiga. Escuchemos este canto. Pude contemplar, le di mi voluntad a servir al Señor. Vino la paz y mis lágrimas secó. Regocíjate en Él es justo en verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Ya puedo ver en las pruebas de fe, el Señor fortalece y limpia.
mí no conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré, a oro igual saldré. Hay un gran llanto de necesidad. En todo el mundo se puede escuchar. Por donde quiera se escucha el llanto de tanto pecar. Y se preguntan si hay alguien que bien les pueda enseñar. Pero la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Y hoy los campos listos están, solo obreros ocupan ya. ¿Quién dirá, Señor? Heme aquí, Yo quiero ser una voz para ti. quiero tomar mi cruz, Y mis deseos hoy crucificar, crucificar. quiero ser para ti. Un instrumento que lleve el mensaje de Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza. Todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y
En unos momentos entramos en la enseñanza, así que no le cambie, siga sintonizando La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menez desde la ciudad de Denver, Illinois. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. En estos momentos vamos a entrar en la enseñanza de esta noche, así que póngase cómodo y le invito a abrir las escrituras, la palabra de Dios, y la tiene por ahí a la mano. Y si no, pues escuche el mensaje en esta noche, ponga su oído atento a la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta noche. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo del 16 al versículo 18. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, dice la palabra de Dios así: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro
para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a ir a Dios en oración. En esta noche vamos a estar meditando el tema el ayuno cristiano. Pero vayamos a Dios en oración, pidamos la bendición de Dios en esta noche, que Dios sea el que nos guíe, que nos dé de su sabiduría para poder discernir, entender su palabra. Oremos. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos un día más de vida. Gracias por su amor, su misericordia, su protección, su bondad para con nosotros. Agradecidos estamos porque usted es un Dios bueno y le alabamos y glorificamos su nombre por ello. Venimos delante de su presencia también pidiendo su bendición sobre la vida de cada uno de los radioescuchas. Quizás hay necesidades en cada uno de ellos. Le pido que usted les bendiga, les ayude y les conteste de acuerdo a su voluntad. Oramos por los misioneros que predican su palabra en otros lugares y por todos los predicadores, Señor, que predican la sana doctrina. Bendiga el estudio, denos de su sabiduría para poder entender correctamente el mensaje en esta noche. Y gracias por darnos el privilegio de poder, a través de este medio, poder predicar la palabra de Dios y poder llegar a otros lugares donde quizás físicamente sería imposible, pero a través de este medio usted, Señor, nos da la oportunidad de poder predicar su palabra. Bendiga la enseñanza, nos ponemos en sus manos, perdone nuestros pecados, en el nombre de Jesús se lo pedimos, amén. El cristiano y el ayuno. Hemos estudiado la vida religiosa del hombre y hemos dicho que debemos hacer lo correcto. Si usted ha estado sintonizando el programa La Hora de la Verdad, por varias semanas hemos estado estudiando el Sermón del Monte y nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca de cómo vivir la vida cristiana y hacer las cosas que Dios manda, pero de una manera correcta. Dije, la vida cristiana debemos de vivirla correctamente. No solamente es hacer lo que Dios manda, pero hacerlo correcto, en el lugar correcto y con la actitud correcta. No es suficiente hacerlo correcto, porque muchas veces podemos hacer lo correcto, pero la actitud con que lo hacemos no es la correcta. Y hemos visto en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que los hombres que le aman dan limosnas, ya estudiamos eso, oran y ayunan. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte de hacer estas cosas de la manera correcta. Y lo más importante es la actitud y debe hacerse para la gloria de Dios en todo y no para nuestra propia gloria. Y estaremos estudiando en esta noche el tema el ayuno cristiano. Déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué hoy día no es común el ayuno cristiano? Bueno, vamos a ver algunas cosas a través del estudio en esta noche. Pero primeramente en primer lugar, déjenme enseñar ¿qué es el ayuno? En primer lugar, ¿qué es el ayuno? Jesús dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Bueno, el ayuno es una abstención temporal de los alimentos para propósitos espirituales, y el ayuno va acompañado de oración y de lectura de la palabra de Dios. El ayuno es un tiempo en el cual se abstiene de alimentos con un propósito. Es mucho más que abstenerse de alimentos para concentrarse en Dios y en asuntos particulares en la vida de cada cristiano. ¿Es un mandamiento el ayunar? Una pregunta. ¿La Biblia manda que los cristianos deben ayunar? La respuesta a esa pregunta es no. Entonces, otra pregunta.
¿por qué los cristianos deben ayunar? Si no es un mandamiento el ayunar, si la Biblia no manda que debemos ayunar, entonces ¿por qué los cristianos deben ayunar? Ahora, en la palabra de Dios vemos que los hombres que amaban a Dios practicaron el ayuno. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos hombres que voy a mencionar que practicaron el ayuno, aunque el ayuno no era un mandamiento, pero lo practicaron. Josué practicó el ayuno, Nehemías practicó el ayuno, el rey de Nínive y toda esa gente que vivía en Nínive ayunaron, el rey David ayunó, Daniel ayunó, Esther proclamó ayuno. 40 veces se menciona el ayuno en el Antiguo Testamento aproximadamente, y en el Nuevo Testamento vemos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, orando y ayunando cuando antes de que Él empezara su ministerio terrenal aquí en la tierra. Encontramos también a los apóstoles ayunando, la iglesia primitiva ayunaba. 30 veces se menciona aproximadamente el ayuno en el Nuevo Testamento. Una vez más, aunque no es un mandamiento el ayuno, pero hombres que amaban a Dios practicaban el ayuno. Hoy día nos hemos acostumbrado a seguir la corriente de este mundo y nos parece anormal ver cristianos que ayunan, cristianos que oran, cristianos que leen la Biblia, la palabra de Dios, cristianos que se apartan del pecado, y algunas veces se les critica, se les dice que son muy exagerados. No, mi querido hermano, eso es la esencia de la vida cristiana. Algunas veces también se les señala como legalistas. Si vemos a los hombres en la Biblia, que ellos eran normal y practicaban estas cosas, ayunar, orar, leer las escrituras, para ellos era normal y debe ser normal aún para nosotros hoy en día. Hay mandamientos que Dios manda en su palabra. Alguien dijo que la cristiandad está muy lejos de ser lo que fue en el pasado. Una vez más se lo repito, la cristiandad está muy lejos de ser lo que fue en el pasado. El hombre aprende por el ejemplo y necesitamos buenos ejemplos acerca de la vida cristiana. Estoy enseñando los domingos acerca del tema las marcas de un cristiano. Y hace 2 semanas estudiamos acerca de una de las marcas de un cristiano. Es que una de las marcas es la lealtad. Otra marca es de un cristiano que podríamos decir es el valor. Otra marca de un cristiano es la paciencia, la humildad, y podríamos describir varias características de un cristiano. Pero alguien dijo, la cristiandad está muy lejos de ser lo que fue en el pasado. El hombre aprende por el ejemplo y necesitamos buenos ejemplos hoy en día. Déjenme leer en Filipenses 3:17. El apóstol Pablo fue un buen ejemplo a los cristianos en ese tiempo y aún quedó de testimonio para nosotros la vida del apóstol Pablo. Filipenses 3, versículo 17, la palabra de Dios nos dice de esta manera: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo fue un ejemplo en cuanto a la vida de oración, a la vida de servicio, a la vida de devoción a Dios, el tener un corazón por las personas perdidas. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué ejemplo tenemos en la vida de Pablo? Entonces es necesario, mis amados hermanos, que nosotros pongamos atención a la vida de otros cristianos en el pasado que vivieron para Dios y practicaron estas cosas que es la esencia de la vida cristiana: la oración, la lectura de la palabra de Dios, la fidelidad a la iglesia, incluyendo el ayuno, aunque una vez más el ayuno, Dios no manda el ayuno para nosotros hoy en día, pero era una buena práctica y es una buena práctica para nosotros. Ahora, el problema hoy en día es el hedonismo,
¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una doctrina, una enseñanza que proclama el placer como fin supremo de la vida. Y tiene que ver con la diversión, el deleite a sí mismo. Los apóstoles advirtieron acerca de esta enseñanza llamada el hedonismo. Déjenme leer en 2 de Pedro 2:13 lo que dice aquí la palabra de Dios. 2 de Pedro 2:13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, dice ahí la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo también nos escribe acerca de esta terrible doctrina, enseñanza, el hedonismo. En 2 Timoteo 3, del 1 al versículo 5, dice la palabra de Dios. 2 Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, note, el hedonismo es la doctrina que proclama el placer, la diversión, y dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ahí está, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice aquí el apóstol Pablo, a estos evita. Debemos de tener mucho cuidado en cuanto a esta enseñanza que es el hedonismo, que proclama el placer como el fin supremo de la vida, diversión, deleite a sí mismo, porque eso va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿cuándo es apropiado ayunar? Ya miramos, ¿verdad?, lo que es el ayuno. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento solía ayunar por diferentes circunstancias. Por ejemplo, por un pesar por el pecado, cuando el pueblo pecaba y era reprendido y reconocía su pecado, algunas veces ellos proclamaban ayuno. El ayuno es, ¿verdad?, reconocer el pecado, tener pesar por el pecado, como Daniel oró en el Daniel capítulo 9, versículo del 3 al 19, por el pecado del pueblo en Babilonia, como Nínive proclamó ayuno porque Dios iba a destruir esa ciudad, porque su maldad era muy grande. También por dolor, por la enfermedad, se proclamaba ayuno. Recuerda cuando David, el hijo que nació con Betsabé, Dios, ¿verdad?, lo hirió y David estaba orando, ayunando por la salud para que ese niño fuese sanado. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el niño murió, pero mientras el niño vivía y estaba enfermo, David ayunaba. También se era proclamado ayuno por alguna enfermedad. Ese fue el caso de David en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 16 al 23. También en medio de circunstancias difíciles, como pasó Esther, ahí cuando un hombre perverso llamado Amán quería destruir a los judíos. Entonces esta mujer llamada Esther proclamó ayuno. Cuando necesitamos la dirección de Dios en tareas difíciles, es tiempo y se practicó el ayuno. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio terrenal. Él estuvo 40 días, 40 noches ayunando y orando en el desierto. Hombres y mujeres ayunaban por su sentido de necesidad y dependencia de Dios. La pregunta es, hoy día, ¿no hay necesidad de ayuno en estos días en los que estamos viviendo? ¿No hay necesidad de buscar a Dios de una manera tan seria y profundamente? Tal parece que no necesitamos ayunar
Muchas veces pensamos que somos tan autosuficientes que pensamos que nosotros podemos solos y que no necesitamos de Dios. Esa actitud, ese pensamiento está muy lejos, ¿verdad?, de lo que la Biblia enseña, y necesitamos buscar a Dios y necesitamos la oración y el ayuno. En segundo lugar, ya miramos lo que es el ayuno. En segundo lugar, la advertencia de Cristo en cuanto al ayuno que le hace aquí a sus discípulos. Volviendo ahí a Mateo capítulo 6, y en el versículo 16 dice: cuando ayunéis, ahí está la advertencia, no seáis como no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la advertencia de Cristo a sus discípulos en cuanto al ayuno? Había formas incorrectas, equivocadas, que los judíos estaban haciendo o practicando el ayuno. Las personas ayunaban en ese tiempo para sentirse aprobados por Dios y por sí mismos. Ayunaban por orgullo, ayunaban por cumplir con un acto religioso, ayunaban para obtener un reconocimiento religioso. Todas estas actitudes son equivocadas, y por eso Cristo dice, la advertencia de Cristo en cuanto al ayuno: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces Cristo nos advierte: no seáis como los hipócritas. Ahora, ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Ellos tenían la costumbre de ayunar 2 veces a la semana. Déjenme leer en el Evangelio de Lucas 18. Lucas 18, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Lucas 18, versículo 12. Aquí nos habla de la parábola del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo empieza a orar a Dios, dice que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Note lo que dice versículo 12: ayuno 2 veces a la semana. Entonces los judíos tenían la costumbre de ayunar 2 veces a la semana. Ahora, ¿cómo ayunaban ellos? Dice Cristo: no seáis austeros como los hipócritas. Ellos ayunaban austeramente, o sea, de una manera no correcta, de una manera para ser visto y reconocido por los hombres. Cristo dice hipócritamente. Entonces el ayuno, hermanos, Cristo nos advierte, si hemos de ayunar, debemos ayunar correctamente, con la actitud correcta, y no como los escribas y los fariseos. Ellos demudaban su rostro, o sea, cambiaban, disfrazaban su rostro, actuaban de una manera que ellos pudiesen verse muy espirituales, pero la realidad era muy diferente. En Mateo 23:5, déjenme leer este versículo. Mateo 23, versículo 5, dice la palabra de Dios. Mateo 23, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí Cristo está hablando acerca de los escribas y los fariseos, y les llama hipócritas. Entonces el Señor Jesucristo nos advierte y advierte a sus discípulos que si hemos de ayunar, debemos de hacerlo de una manera correcta. En tercer lugar, veamos la enseñanza del texto. ¿Qué es lo que el texto nos enseña acerca del ayuno?
Bueno, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 17, dice nuestro Señor Jesucristo: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La enseñanza, la manera correcta de ayunar. Vemos hombres y mujeres que ayunaban correctamente en la palabra de Dios. Pero también vemos en el Nuevo Testamento a escribas y fariseos que ayunaban de una manera incorrecta. Y ya vimos que Cristo nos da una advertencia de no hacer lo que ellos hacían. Como lo hacían austeramente, de una manera hipócrita, que nada más era pura apariencia, pero no había nada por dentro. Lo que Jesús dice del ayuno, lo mismo que dice del dar limosna y lo mismo que enseña acerca del orar. Debemos ayunar únicamente para Dios y no para los hombres. Cuando ayunes, dice Cristo, debemos de actuar de una manera normal, natural, como todos los días. No debemos cambiar la apariencia y querer aparentar una actitud muy espiritual cuando en realidad no es así. Dice Cristo: unge tu cabeza y lava tu rostro. Los judíos tenían la costumbre de ungir su cabeza con aceite y lavar el rostro, pero cuando ellos ayunaban, los escribas y fariseos no lo hacían de esa manera para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Y nuestro Señor Jesucristo dice: sé natural, como todos los días. No seamos hipócritas. No mostremos a los hombres que ayunamos. No lo publiquemos. Hagámoslo para Dios y para nosotros, ¿verdad? Que nosotros sepamos. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra de Dios. El ayunar correctamente tiene su recompensa. Mire lo que dice en el versículo 17 una vez más: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando el ayuno se practica correctamente, créalo que el Señor contesta y mira nuestra actitud, nuestro corazón y las razones por las cuales se está ayunando. Entonces, ¿es correcto ayunar? Sí, pero hacerlo de la manera como Dios, ¿verdad? Cristo enseñó aquí en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. El Señor nos advierte de no hacerlo de una manera hipócrita, austeramente. Aunque no es un mandamiento el ayunar, pero es una buena práctica, y eso nos mantiene cerca del Señor y dependiendo del Señor. Ya para terminar, como conclusión, el ayunar provee excelentes beneficios, y Dios quiere que su pueblo coseche esos beneficios, que usted y yo cosechemos esos beneficios. Dije, el ayunar provee excelentes beneficios, y Dios quiere que su pueblo coseche estos beneficios. Uno de los beneficios del ayunar, una vez más, aunque no es un mandamiento, pero era una buena práctica, el ayunar mantiene al creyente en la presencia de Dios. Se lo repito, el ayunar mantiene al creyente en la presencia de Dios. Es un tiempo de abstención de los alimentos. Es un tiempo en el cual uno aparta y dedica a Dios en cuanto a la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y eso nos mantiene cerca de la presencia de Dios. Buen y excelente beneficio el ayunar. Otro beneficio, el ayunar humilla el alma del creyente ante Dios. Se lo repito, el ayunar humilla el alma del creyente ante Dios, y también nos mantiene o nos ayuda a mantener una actitud humilde delante de Dios. Cuán peligroso es el orgullo y qué fácil usted y yo podemos caer en el orgullo. Mire lo que dice Salmos 35, versículo 13. Pero yo, Salmos 35, versículo 13.
Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno, dice la palabra de Dios. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. Ahora aquí, lo que dice aquí el salmista, el ayunar humilla el alma, aflige el alma, y es un tiempo en el cual el creyente se mantiene cerca de la presencia de Dios y nos mantiene humildes delante de Dios. Ahora, podemos caer en el peligro, es una advertencia, ya lo miramos, de los escribas y fariseos. Ayunaban, pero había mucho orgullo en su corazón y lo hacían para ser visto de los hombres. Cuidado, hacerlo de la manera correcta. Otro excelente beneficio que nos da el ayuno es el ayuno le enseña al creyente su dependencia de Dios. Personas que no oran se creen autosuficientes y no oran, mucho menos ayunan. Pero el ayunar y el orar nos enseña al creyente a estar dependiendo o vivir vidas dependientes de Dios. ¿Sabe? Necesitamos de Dios todos los días. Usted y yo necesitamos depender de Dios todos los días. Otro excelente beneficio que nos da el ayunar es el ayunar le enseña al creyente a controlar y disciplinar su vida. Una vez más lo repito, el ayunar le enseña al creyente a controlar y disciplinar su vida. Cuán importante es que nosotros tengamos una vida controlada y disciplinada en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a las cosas de Dios. Que Dios nos ayude a tener un hábito de ayunar para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuándo se debe de ayunar? Bueno, diferentes razones que miramos en la palabra de Dios. Cuando hay una enfermedad es tiempo de ayunar. Cuando hay tomar decisiones, ¿verdad? Es tiempo de ayunar, buscar la dirección de Dios. Cuando hay pecado en la vida, es tiempo de confesar el pecado y aún de ayunar. Y eso es algo bueno que lo vemos en la palabra de Dios. Y hay diferentes, ¿verdad?, razones, pero que siempre la esencia del ayuno que sea, ¿verdad?, con la actitud correcta. Cristo nos advierte y nos enseña que Dios nos ayude. No es un mandamiento, pero es una buena práctica el ayunar. Y ya miramos los beneficios que nos trae, ¿verdad? Excelentes beneficios el ayunar. Que Dios nos ayude y que podamos, ¿verdad?, vivir la vida cristiana en cuanto a esas prácticas, el orar, el dar limosnas y el ayunar, y hacerlo de una manera correcta. No para ser reconocido, no para sentirme mejor que otros, sino para la gloria y la honra de Dios. Y trae recompensa, y tu Padre que ve en lo secreto, dice nuestro Señor Jesucristo, te recompensará en público. Que Dios nos ayude, y como decía al principio, la práctica del ayuno no hacemos mucho énfasis nosotros, ¿verdad?, los cristianos, aunque deberíamos, y es bueno, y que Dios nos ayude a practicar el ayuno. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizar un programa más de la Hora de la Verdad. Les habla el pastor Israel Menés. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a poder practicar estas cosas, pero de la manera correcta, para la honra y la gloria de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias y venimos delante de su presencia una vez más, agradecidos por darnos la bendición de poder conocerle, de poder ser llamados sus hijos. Ayúdenos, Señor, en cuanto a cumplir con estas responsabilidades, esos mandamientos acerca de el orar, el leer la palabra de Dios, la asistencia a la casa de Dios, y también, aunque no es un mandamiento, pero es una buena práctica acerca del ayuno, el dar limosnas. Le pido que usted nos ayude, Señor, a hacerlo de la manera correcta y para la honra y la gloria de Dios. Líbrenos, Señor, de hacerlo de una manera para llamar la atención a otros y llevarnos la propia gloria. Líbrenos de esa actitud
Y ayúdenos, Señor, a hacerlo de la manera correcta como usted nos ha enseñado a través de su palabra. Gracias porque usted es bueno, gracias porque el ayuno es una buena práctica que trae grandes beneficios. Y le pido que usted nos ayude, Señor, a poder nosotros hacer lo que es correcto. Y tanto el ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios y todo lo que hagamos que sea para la honra y la gloria de Dios y no para nuestra propia honra. Gracias porque usted es bueno. Denos una noche de descanso y bendiga, Señor, cada radio escucha que está sintonizando en esta noche en nuestro programa La Hora de la Verdad. Que lo que hemos estudiado pueda ser de bendición a la vida de cada uno de los oyentes. Y ayúdenos a poner en práctica, mi Dios, la enseñanza de esta noche. Perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Hoy bendita historia. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe, en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien. La fuerza del sol faltará. Amigos, dejármelo pueden también. Jesús siempre me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe, en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Yo vivo por fe. Él me sostendrá. Quiero dar un anuncio en esta noche antes de cerrar nuestro programa y agradecer a todos los radioescuchas por su fina sintonía. La próxima semana, el martes, no vamos a tener nuestro programa de la Hora de la Verdad como acostumbramos, por razones de que el director de Radio Montebrón estarán transmitiendo unas conferencias que estarán llevándose a cabo en San Luis Potosí. Cada 3 años se lleva a cabo ahí en esa iglesia la Conferencia Internacional de Fuegos de Evangelismo, y comienza el lunes de la próxima semana y hasta el jueves. Así que estarán transmitiendo la conferencia, y por esa razón no vamos a tener el programa la próxima semana. Parece que toda la programación que hay por la noche durante lunes a jueves será suspendida porque van a estar transmitiendo la conferencia. Bueno, siga sintonizando y escuche la conferencia, yo creo que va a ser de bendición. Nos vemos hasta
en 2 semanas, no el próximo martes, hasta el otro, primeramente Dios y con la ayuda de Dios. Así que aviso importante, tome nota y gracias por sintonizar la hora de la verdad. Sigamos adelante ya unos 2 cantos y estaremos despidiendo y cerrando la programación. Quiero ser para ti un instrumento que lleve el mensaje de la salvación en Cristo Has meditado, te has puesto a pensar que en tus manos las almas están. Cuenta la gente que hoy sufriendo en el infierno está. A Cristo toda tu vida entregar, pero la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, y hoy los campos listos están, solo obreros ocupan ya. Ser una voz para ti. Yo quiero tomar mi cruz y mis deseos hoy crucificar, crucificar. Yo quiero ser para ti un instrumento que lleve el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Ser una voz para ti. Yo quiero tomar mi cruz y mis deseos hoy crucificar, crucificar. Yo quiero ser para ti un instrumento que lleve el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. No es lo mismo el decir que soy cristiano y fingir la santidad que Cristo da. No es lo mismo decir Señor te amo mientras vives en completa falsedad. No se puede más servir a 2 señores. Escoge hoy a quién le servirás.
Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.